Saludar a nuestro invitado que lo tenemos aquí en el estudio. Estábamos hablando, alcanzamos a preguntarle al subsecretario del Interior, Luis Cordero, sobre el tema carcelario, pero queremos profundizar mucho más en eso luego de lo que ocurrió ayer. Decapitan a un reo, algo inédito, entiendo, en la historia de nuestro país, carcelaria de nuestro país, en un penal en la región del Biobío. Es por eso que hemos invitado a Cristian Alvear, ex director nacional de Gendarmería, quien además está vinculado a una propuesta carcelaria que hace la precandidata presidencial de la derecha, Evelyn Matei. Cristian, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Claudia y Gerardo, les saludamos. Muy buenos días, estimada Claudia y Gerardo. Cristian Alvear, vamos a partir por esta noticia de la persona decapitada porque es horrorosa y porque probablemente como que impacta muchísimo y vamos a ir bajando, ¿no es cierto?, la situación de las cárceles en Chile. ¿Están bajo control de quién? ¿Del Estado? ¿De los reos? Esa, como otra conversación. Esto que pasó en Concepción, recién el subsecretario del Interior, Luis Cordero, nos decía que ya está bastante claro que no habría sido una pugna de bandas al interior de la cárcel, sino que habría sido algo así como un ritual. ¿Esto es habitual en las cárceles? Yo sé que no hemos visto a otra persona decapitada, pero ¿qué pasa? ¿Qué podría explicar una situación y que nadie lo haya escuchado? Bueno, no en su experiencia, digamos, como usted, claro, como exdirector nacional de Gendarmería. Es un hecho claramente que no se registra habitualmente en la historia de un sistema penitenciario, incluso a nivel regional lo que ocurrió, pero tampoco podemos nosotros descartar cuando existan dos personas en una celda que durante la noche, donde no hay control constante del personal, salvo las rondas que se efectúan, esto no vuelve a ocurrir, porque cuando hay personas que tienen algún tipo de patología, si es que la tuviese esta persona, claramente no deben estar en una cárcel. Entonces, esto también ocurrió, no una decapitación, pero sí una persona que asesinó a otra, me recuerdo años atrás en Puente Alto, y escribió también con la sangre del occiso algunas señaléticas y algunos mensajes en la celda, ¿no?, en la pared de la celda. También la semana pasada en Puerto Montt una persona asesina a otra con una cantidad importante de heridas cortopunzantes. Entonces, todas las personas que tienen algún tipo de patología claramente no debiesen estar en una cárcel. Ahora, Gendarmería en forma constante ha solicitado muchas veces a Salud que se preocupe de aquellos internos que tengan algún tipo de patología, porque no puede ser que convivan en espacios comunes con otros internos porque los colocan en riesgo, no solo a otros internos, sino que también al personal de servicio, si no están en su sano juicio, ¿no? Entonces, hay un problema ahí de cupos también, y por esa razón a veces no los reciben, y es lo que se tiene que gestionar de mejor manera, porque esto es lo que da cuenta de que personas de este tipo colocan en riesgo incluso los mismos privados de libertad. Y ojo, que acá no estamos hablando de un departamento, de un dormitorio colectivo donde hay 80, 90 internos, habían solo dos. Entonces, claro, uno se preguntará, ¿no?, si el interno tuvo algún tipo de actitud o manifestó, como usted dice, Claudia, días previos. Eso tendrá que acotar, y como dijo muy bien el subsecretario de Justicia ayer en la visita a Concepción, que se ordenó un sumario administrativo, independientemente de lo que ordene la Fiscalía, en ese sentido que haga la Fiscalía, para establecer algún tipo de responsabilidad. ¿Está de acuerdo con el ministro de Justicia de que lo que sucedió en Concepción es algo inédito? No, inédito, y además no creo que esté vinculado al crimen organizado. Cuando uno lo vio al comienzo, la noticia claramente impacta y lo relaciona y qué pasó acá. Pero ya conociéndose algunos pormenores, uno descarta esa posibilidad. Claro, eso se ve comúnmente en Venezuela, en Brasil, dar muestras de fuerza a las otras México, bandas, México, donde se decapitan, hasta se comen unos a otros, y se ha visto esos casos. Pero el ministro de Justicia decía que insistía en que había control de las cárceles. Cuando pasan estas cosas uno dice, ¿qué significa tener control de la cárcel? ¿Que el penal no lo controlen completamente ellos? Porque siguen traficando estando adentro, siguen liderando bandas estando adentro, algunos se sienten hasta cómodos, al parecer, desde dentro de los penales. Entonces, ¿cómo entiende usted tener el control? ¿Y usted coincide con lo que dice el ministro? O sea, yo creo que acá hay que ser bastante claro en no caer en defensas corporativas. Uno también fue funcionario de la institución por 34 años, uno tiene el cariño y el amor por la institución, por todo lo que uno desarrolló, y a la gente también que conoció y que está trabajando hoy día, y que uno da fe de que hay gente muy comprometida, ¿no? Pero creo que hay mucha preocupación hoy día en la misma institución en cómo ha avanzado el crimen organizado al interior de la cárcel. Y eso no lo podemos desconocer, ¿no? La semana pasada estuve en otra entrevista donde estuvieron 8 directores, también Isidro Solís, que fue en su minuto director nacional de Gendarmería, ministro de Justicia, señalaba que él, hoy día dedicado a su profesión de abogado, también tenía información de que habían cárceles donde algunos sectores estaban tomados por bandas criminales. Si uno ve, Gerardo, la cantidad de celulares que se ingresan a las cárceles, 24.000 celulares en promedio en los últimos años,
la cantidad de droga, de alcohol, de armas blancas, uno dice, bueno, ¿a qué le llamamos el control? Eso, Entonces, repito la claro, pregunta. ¿Tenemos el control? Yo creo que no. Yo creo que lo que sí es cierto es que tenemos mucho más control que otros países de la región, eso es indudable, porque afortunadamente Gendarmería, el año 28 se le dio, o se separó Gendarmería, ¿no? El año 30 ya definitivamente de Carabineros, Carabineros de Prisiones, después Gendarmería, y se creó una escuela el año 28 para formar agentes penitenciarios. Usted dice, Cristian Albert tuvo 34 años en Gendarmería, en la institución. Si miramos la región, yo no voy a mirar a otros países tan lejanos, pero si miramos la región y sabemos que el crimen organizado avanza de la mano con el control en las cárceles. O sea es que si usted mira Sao Paulo probablemente sea como uno de los lugares nucleares, ¿no es cierto?, de las cárceles, de cómo las operan. México, ¿para qué decir? O sea, una cosa es lo que está pasando afuera y otra cosa es que a veces los cabecillas están al interior de las cárceles. Entonces, Chile puede aspirar a tener cárceles limpias en el sentido que el crimen organizado no opere desde adentro. Bueno, ese lo que usted dice es una tesis más que confirmada. Lamentablemente que el empoderamiento, el crecimiento, las alianzas que hacen estos grupos criminales la han hecho en gran parte en las cárceles, y ahí se forman ellos como un líder y buscan la hegemonía criminal por lo demás. Entonces hay una vinculación estrecha entre la cárcel y el crimen organizado. Para atacar el crimen organizado en las calles yo tengo que mejorar la gestión carcelaria. Entonces uno no puede darle señales de normalidad a lo que no lo es. No digo que estemos peor que países de la región, estamos yo creo que comparativamente igual que Brasil hoy día. Igual que Brasil. Brasil hizo un esfuerzo grande. A la década de los 90 nace el PCC, que es el grupo criminal más peligroso. Pero Chile está igual que Brasil. Hoy día Brasil construyó 5 cárceles de máxima seguridad bajo la mirada del régimen italiano, separando los delincuentes que lideran estas agrupaciones criminales. Yo estuve en una cárcel de alta seguridad de Brasil, que ese sistema de visitas que tiene Brasil, Chile no lo tiene. Ya. Por ejemplo. Vidrio con la... No, y además la llamada a través del locutorio grabada en tiempo real. Recuérdense ustedes que el 2021... Brasil desbarató un intento de fuga de los líderes, tanto del PCC como Vermelho, a través de un lenguaje cifrado. Un metalenguaje utilizado. Un lenguaje que utilizaban los abogados con los cabecillas de los grupos criminales confinados en esas cárceles de máxima seguridad, el cual incluso contemplaba el secuestro de autoridades del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial y Penitenciaria para intercambiarlas por sus cabecillas de estas organizaciones criminales. Bueno, ¿por qué es tan importante esto? Porque así como nosotros podemos tener infraestructura, una mejor infraestructura, pero tú tienes que generar un régimen carcelario distinto, porque tú estás frente a delincuentes que tienen otra mirada, no es el delincuente común que Chile conocía. Solo para graficarte, y lo vuelvo a reiterar, en Italia, cuando hablamos del 41 bis, la cárcel dura, ¿no? Italia, el 85% de la delincuencia que está recluida en Italia es delincuencia común. Delincuencia común, el 85%. El 13%, Gerardo, es delincuencia vinculada a las mafias. Y solo el 2% es la delincuencia vinculada a el liderazgo de mafias criminales, jefes de mafia. Y a esa población del 2% le asiste el 41 bis, que es un régimen especial. Porque claramente estos sujetos, por el poder económico que tienen, por el poder de las armas, los soldados que les siguen, ellos pueden ordenar desde la cárcel una serie de delitos hacia afuera. Entonces, en Chile hoy día, esa posibilidad de generar regímenes diferenciados con ese nivel de control, no existe un respaldo normativo para que la institución lo pueda aplicar. Aquí hay líderes de crimen organizado muy peligrosos en Chile, algunos integrantes del Tenderagua, más de 100 que se han detenido, algunos son cabecillas muy peligrosos buscados en Perú, una serie de crímenes a cuestas, y se han llevado al REPAS, ¿no? Al REPAS, así se le conoce, que se dice que es lo más alto en tecnología y preparación que tenemos. Pero a mí me quedaron ciertas dudas hace poco cuando se rebelaron y tenían mesas de ping-pong, las destruyeron, las transformaron en armas, quebraron vidrios, no sé por qué habían vidrios cerca de ellos, rompieron rejas, hicieron tiramuros. ¿El REPAS es un lugar adecuado o tiene dichas características a su juicio? Gerardo, mira, yo voy a ser súper responsable de lo que te voy a decir. Nosotros tuvimos 4 motines en mi periodo bastante complejo, el de Santiago 1, con más de 1000 y tantos internos arriba de los techos intentando fugarse de forma masiva, con coordinación exterior. De hecho, las grabaciones están.
Ya. y las pusimos a disposición del Ministerio Público. Días previos, esto era algo concertado, donde habían chilenos y extranjeros coludidos para intentar fugarse de la cárcel. También tuvimos un motín importante en Colina 1 y 2 en Puente Alto. Lo que yo te quiero decir ahora responsablemente es lo siguiente: el personal ese día actuó con lo que podía actuar, pero lo que uno lamenta es la decisión institucional de haber aplacado esto con la firmeza que esto requería. Y en consecuencia no es la infraestructura solamente lo que te va a impedir que los internos se rebelen contra la autoridad y hagan destrozos y cuantiosos durante días consecutivos. Aquí faltó una decisión institucional, y eso no fue la responsabilidad del personal que estaba en la unidad penal. Aquí faltó la decisión institucional de hacerse cargo de que esto no podía ocurrir en una cárcel y tomar medidas mucho más severas. Eso históricamente nunca había ocurrido, que la autoridad no respondiera de esa manera, con la energía que esto se requería. Hay equipos especializados, altamente equipados, y que pudieron perfectamente haber tomado medidas distintas. Y yo creo que ese es un hecho aislado, hay una responsabilidad que yo creo que demando, no del personal de la unidad, porque el personal actuó con lo que pudo, con lo que tenía, pero acá hay equipos especializados que deberían haber entrado en forma inmediata o a las horas siguientes y haber aplacado esto de manera fuerte. Aquí el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado y no lo tienen los grupos criminales, ni menos una cantidad de internos ínfima en esa cárcel del Repas, que generaron durante días consecutivos destrozos cuantiosos. Eso no tiene ninguna explicación, y para ningún exdirector o funcionario antiguo entendieron lo que ocurrió ahí. Sí. Cristian Alvear, exdirector nacional de Gendarmería. Ayer, Evelyn Matei, entiendo que usted trabajó también en ese plan de cárceles que entregó ayer, probablemente como su primera actividad como una posible precandidata presidencial, ampliando plaza, planteando, ¿no es cierto?, 5 nuevas cárceles. Entonces, quiero saber si hoy día se pueden realmente ampliar plazas, no en las cárceles nuevas, en el sistema penitenciario que tenemos, ¿se pueden meter más personas? Porque hay gente que dice que ya no caben más, que ya está no duplicado, o sea, es decir, que si había un espacio para 15, hoy día hay 90, o sea, está realmente sobrepoblado. Esa es una cosa. Y segundo, le quiero preguntar por las cárceles de Bukele, porque la verdad es que en el subconsciente colectivo de América Latina empieza a aparecer como una alternativa. Pero yo veía ayer en la edición de probablemente uno de los medios de comunicación más importantes de la región, que es El Faro, los testimonios de sobrevivientes de las cárceles del régimen de Bukele, y son una cosa horrorosa. Entonces, esas dos preguntas a la vez. Claudia, primero que todo, señalar que es importante que esas 13.090 plazas nuevas que se pretenden concretar es en el recinto que ya existen, y se hizo un estudio bastante en detalle y es posible. Caben. Y además hay espacios también en las cárceles que están con la posibilidad de ser construidos en espacios dentro de la misma cárcel, ¿no? Aquí estamos hablando de cárceles que ya están construidas. Segundo, la construcción de 5 cárceles que ya serían 19.000 nuevos cupos o nuevas plazas. ¿Que pueden demorar cuánto, 5 cárceles? Escúchame bien, Claudia, que esto también va acompañado del cómo, ¿no? Los objetivos son eso y más encima 3.000 extranjeros que pueden ser expulsados de Chile ya condenados. Eso sería 32.090 plazas en total, entre la ampliación y lo que es construcción de 5 establecimientos con una capacidad total de 19. Raya para la suma, 32.090 plazas, de las cuales el 5% serían cárceles para internos que estén vinculados al crimen organizado y al narcotráfico, o sea, perfiles criminales más complejos. 1.600 nuevas plazas para ese tipo de internos dentro de estas 32.090. ¿Cómo se hace? Una, la estandarización de las cárceles. Yo creo que es importante hoy día no discutir cada vez que Chile necesita construir una cárcel, ¿qué cárcel quiere? Estandaricemos una cárcel. Son todas distintas. Son todas distintas. Entonces cada año se hace un proceso de licitación, de diseño, después quién la construye. No, acotemos eso. Eso tiene que ver con la estandarización. Lo segundo importante que plantea Evelyn Matei, que es relevante también buscar otras formas de construcción que en otros países se han hecho, ¿no? En Australia, yo tuve la oportunidad de estar en Australia y vi que se construyen en empresas que construyen 1.000 plazas en 8 meses vía construcción tipo panel, ¿no? También hay otro tipo de construcción que es container, no que sean estos containers, tarros o como le llaman tarros, ¿no? Donde se traslada mercadería, sino que ese tipo de infraestructura tipo mecano, en donde están habilitados como cárceles. Y ojo con esto, que también existe este tipo de infraestructura, mucho más fácil de construir, más rápida, tanto para perfiles de bajo, mediano y alto compromiso intelectual, y que tengan además la capacidad de resistir sismos en Chile, de acuerdo a las exigencias de nuestro país. Pero si nos demorábamos 12 a 14 años, porque es el promedio de levantar una cárcel en Chile, se va a inaugurar el de Talca pronto y ha demorado eso. ¿Y por qué lo vamos a hacer en 8 meses y por qué lo hacíamos en 14 años? Bueno,
Gerardo, mira, una de las cosas que te quiero decir es lo siguiente. Estas cosas siempre se han discutido. Bueno, me alegro lo que usted dice de lo que dijo el subsecretario Luis Cordero, ¿cierto? Que había una cierta coincidencia con las propuestas, porque yo creo que este es un tema de Estado. ¿No? Sí, Aquí claro. nosotros nos estamos proponiendo 12.000 plazas y la idea es 32.090. ¿Por qué? Porque el hacinamiento del 2030 proyectado por las mismas autoridades actuales Pues acá es la llegaría al duda. 70% de hacinamiento. Y créanme que a mayor hacinamiento, lo único que usted está haciendo es entregarle las cárceles al crimen organizado. Porque ahí encuentran terreno fértil para, lamentablemente, reclutar. Sí, pero hay una cosa, perdón, esta propuesta de Ley Matei, Cristian Albel, que me llama la atención. ¿Se acuerda cuando era ministro de Justicia Luis Cordero y habló de que podían aumentar el cupo en Santiago 1? Que podían agrandar la cárcel, ¿se acuerda? Claro. Lo que significó hasta la alcaldesa Iracy Hasler. O sea, qué la escoba, yo no sé, ¿dónde se podrían construir O sea, 5 penales Mario más? Desbordes también se opone. Sí. Mario Desbordes. Sí, lo que Entonces, ocurre... si teníamos una opción de agrandar una cárcel que ya está cerca de tribunales y quedó la escoba, usted sabe que, dicho en buen chileno, no es la palabra que Entiendo, corresponde, Claudia, sí. pero genera mucha batahola. ¿Dónde construye 5 cárceles más? Lo que pasa, Claudia, es que cuando estamos hablando de temas de campaña, nadie y ningún alcalde hablaría a favor de las cárceles. Lo que es bueno entender hoy día es la visión que el Estado tiene que asumir respecto a la construcción de cárceles. O sea, convengamos nosotros que todo el mundo quiere más seguridad, pero a su vez nadie quiere más cárcel. Entonces quiere más comisaría, pero no más cárcel. Y más comisaría significa menos delincuencia en las calles, y esa menos delincuencia en la calle se trasuntará en más ingresos a la cárcel, ¿no? Entonces, no podemos nosotros no buscar una solución integral si no miramos la cárcel, y eso, Gerardo, ha sido algo que históricamente, y no solo Chile, sino que la región, lamentablemente, a diferencia de Europa, descuidó las cárceles. Las cárceles las vio como espacios de castigo, ¿no? Claro. Y tú en la galería, todos los reos colgados, la reja, ociosos, sin hacer nada. Bueno, una de las cosas que se quiere también con esta propuesta es dignificar la vida de las personas que están privadas de libertad, porque muchas de estas personas que están dentro de la cárcel, Gerardo, Claudia, son sometidas por estos grupos criminales poderosos, ¿no? Entonces, Las cárceles del Salvador de Bukele son, a su juicio, en su experiencia, además con 34 años en Gendarmería, ¿son un modelo a seguir? mira, dos cosas distintas. Yo no comparto el régimen de Bukele porque son la construcción de cárceles tipo bodega, donde están todos los reos acostados en camas de concreto, sin colchones, la restricción de la alimentación. Yo creo que esos derechos no pueden estar bajo discusión ninguna, ¿no? El régimen que uno puede plantear más estricto es más control, visita a través del locutorio, pero jamás Menos afectar humanitario. no puede ser menos, no puede conculcar la dignidad de una persona, ¿no? En dormir en un colchón, con frazada, tener su alimentación, su atención de salud, eso no se puede discutir. Claro. Eso tiene que ser siempre la Un derecho. función del sistema penitenciario, que tiene que garantizar la dignidad de las personas y las condiciones de habitabilidad. Lo que pasa es que hoy día Chile, Claudia, no tiene cárceles que realmente sean, incluso podríamos decir, dignas para cualquier persona, ¿no? Condiciones bastante precarias en algunos casos. Entonces, lo que se requiere acá es mejorar también la infraestructura, pero también la gestión penitenciaria. Ayer la señora Evelyn Matei solo planteó el tema de lo que está pensando en materia de infraestructura, que nos parece súper interesante, además de priorizar justamente el tema de 1.600 plazas para el crimen organizado, porque créame que si las cárceles no se separan la delincuencia organizada de la delincuencia común, terminamos teniendo carteles o grupos criminales tan poderosos Todos que nos van a debajo del doblegar. crimen organizado. Entonces, por eso que es clave, pero determinante, tener esta mirada. Yo les quiero contar un detalle, Claudio. Nosotros hicimos en el año 2012 un estudio y el 2019 lo replicamos con la Universidad Adolfo Ibáñez, con la misma persona que hoy día está a cargo de del área del Centro de Inteligencia Territorial, Luis Valenzuela Blecher, a quien agradezco también siempre la disposición que tuvo con nosotros. Hicimos un estudio para saber dónde viven los delincuentes. ¿Por qué, Gerardo? Porque hay que cambiar la mirada como estamos enfrentando la delincuencia. No solo tenerla en la cárcel, sino qué hacemos con ella. Entonces, uno de los aspectos relevantes es saber dónde viven los que delinquen, dónde se concentran espacios que están más tomados por el crimen organizado, dónde viven los jefes dentro de la cárcel, dónde se ubican espacialmente. ¿Qué relación hay entre el abandono escolar y la presencia de mayor concentración de personas que delinquen? A mí escúchame, Gerardo, nosotros lanzamos este estudio en el 2019 y en ese minuto la alcaldesa de Evelyn Matei me invita a mí a una reunión a su casa, después de la jornada de trabajo, para que le expusiera esto que lo había escuchado, que le parecía súper interesante, de cómo hacernos cargo, además de la cárcel, de cómo poder hacer prevención. Porque cuando tú determinas que existen barrios criminales o barrios tomados o mayor concentración, tú puedes hacer la prevención que realmente Chile necesita. No Pero esperes que llegue solo a la cárcel. si me permite, creo que es toda la mirada puesta en la cárcel, en las bandas,
Y pongámoslo un poquito en gendarmería. Hace, sí, un año o 6 meses atrás, en CIPER, vi cómo empiezan a aparecer casos de corrupción en gendarmería. Cuando usted tiene gendarmes que tienen que relacionarse cotidianamente con grupos y bandas criminales, que lo pueden extorsionar y decir, mire, yo sé dónde vive tu familia, éntrame el paquetito, éntrame el celular, ¿me entiende? Porque tienen que convivir. Hay una convivencia. Le pueden pagar, le pueden duplicar el sueldo que le paga el Estado a ese gendarme. Los gendarmes también viven en situaciones bien precarias y realmente los tenemos bastante abandonados como sociedad. Pero usted, ¿cómo todo esto funciona si usted tiene una gendarmería profesionalizada, que gane bien? Porque ¿cuánto ha visto usted de casos de corrupción en gendarmería y cuánto le preocupa? Mira, yo creo que acá, por eso que a mí me molesta mucho cuando se dan estas señales como de control total, porque nosotros también hicimos una gestión que estaba direccionada a transparentar la gestión y que la opacidad no fuera la característica de las cárceles, porque a muchos les conviene que nadie hable de la cárcel, o que se acuerden solamente cuando hay motines. Hay que asumir que Gendarmería tiene muchos funcionarios y funcionarias que hacen un trabajo y realmente es de ejemplo de lo que es el compromiso de la función con la función pública. Pero también tenemos que asumir nosotros, Gerardo, que cuando en esta lógica de evaluar, de medir, nosotros teníamos el año 2019, requisamos 154 kilos de droga en los distintos registros de allanamiento intentando ser ingresada a la cárcel. 154 kilos de droga que se requisaron, vale decir, se detectó el ingreso. Se supone que se requisa el 20% de lo que se consume. Pero el año 2020, en casi 270 kilos. Pero ¿dónde está el detalle? Y nosotros esto lo pusimos y lo analizamos y no nos pusimos rojos, sino que había que asumirlo. El 2020 hubo un ingreso mucho mayor al 2019. ¿Pero qué pasó el 2020? Por el COVID se suspendieron las visitas a las cárceles. O sea, lo ingresaron en gendarmería. Entonces, no ingresó más o menos 2 millones y fracción claro. de personas a las cárceles, donde nosotros pensábamos que estaba la mayor vulnerabilidad para el ingreso de droga a la cárcel. Y pese a que no ingresó gente a las cárceles, se aumentó considerablemente la requisa de droga. Entonces, ¿por qué no asumimos de buena vez que tenemos lamentablemente una corrupción y que tenemos que atacarla frontalmente? Perfecto. Una corrupción en Cristian, Y gendarmería. eso lo hice como director, créanme, como director en ejercicio y lo dijimos públicamente. Porque Gendarmería, como no tiene recursos, no tenemos muchas veces tecnología ni tampoco el fortalecimiento de estos equipos que pueden detectar estos hechos, y el esfuerzo que se hace es bastante, Cristian, pero yo creo que hay que modernizar la gestión penitenciaria. Y con respecto a lo que usted decía al comienzo, no es tanto una cosa la infraestructura, pero también falta decisión. ¿A quién ha faltado decisión? ¿Ha faltado a Gendarmería, a la autoridad que va por sobre Gendarmería, para poder aplacar más rápidamente el crecimiento, el desempeño de estos grupos al interior de la cárcel donde probablemente se sienten dueños? Yo creo que la voluntad política no ha estado para de buena vez discutir, Gerardo, la necesaria transformación de Gendarmería, que hoy día es un servicio público, a una institución de seguridad pública. Cuando nosotros discutimos hoy día, ¿cierto?, la importancia de Gendarmería, y me alegra que hoy día exista conciencia de que si no tenemos control de la cárcel no vamos a tener control del crimen organizado en las calles, eso significa que hoy día hay que mirar Gendarmería de buena vez y modernizarla. Y una de las cosas que tenemos que entender, y creo yo, y lo dijo el mismo subsecretario Luis Cordero, que es una probabilidad que se debe discutir si es necesario o no que Gendarmería pase al Ministerio de Seguridad, que no está considerado, No está pese a que es una institución de seguridad. Va a quedar en Justicia y Derechos Humanos. Claro, entonces podríamos nosotros ver si a lo mejor la función de reinserción o como se piensa en términos de varios que han opinado respecto a este tema, separar, como lo dijo el mismo subsecretario Luis Cordero el fin de semana, separar Gendarmería dedicada a la reinserción en el Ministerio de Justicia, bajo el nombre que sea, puede ser Servicio Nacional de Reinserción, y la Gendarmería Privada de Libertad a cargo o dentro del Ministerio de Seguridad. Cristian Alvear, exdirector nacional de Gendarmería, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Pauta. Gracias.